Salí con James durante 7 años. Él siempre se negó a casarse conmigo. Pensé que era porque estaba en apuros económicos y no quería dejarme en la estacada hasta el Festival del Barco Dragón cuando estaba de guardia para mi primera cirugía. James firmó el formulario de consentimiento quirúrgico como yerno del paciente. No lloré ni armé un escándalo después de la cirugía. Bloqueé todos los contactos de James. Entró en pánico y me esperó después del trabajo en el hospital. Miranda, es un matrimonio de conveniencia. Solo estoy con ella para conseguir su dinero para comprar una casa y casarme contigo. Eres a quien siempre he amado. Capítulo 1. Había estado saliendo con James durante 7 años y cada vez que mencionaba el matrimonio, él cambiaba de tema. Pensé que se sentía presionado económicamente y no quería hacerme pasar por eso. Tenía la intención de ahorrar más dinero antes de casarse conmigo para aliviar su carga. Justo antes del Festival del Barco Dragón, usé mis ahorros en secreto para comprar una casa, planeando sorprenderlo en nuestro aniversario. Pero recibí una llamada urgente del hospital para cubrir un turno. Cuando llamé a James para explicarle, no sabía si estaba imaginando cosas, aunque él exteriormente se quejó de que rompí nuestros planes. Su tono parecía un suspiro de alivio. No le di mucha importancia. Después de ponerme la ropa quirúrgica, me dirigí al quirófano para prepararme. Doctor, el paciente tuvo un accidente de coche y tiene múltiples fracturas. Todos los demás cirujanos están ocupados. Está bien, lo entiendo. ¿El paciente está casi aquí? Sí, acaba de llegar. Llegó y lo están trayendo. Muy bien. Iré a reunirme con la familia para los formularios de consentimiento. Entré en la sala de consulta preoperatoria y pulsé el botón de llamada para la familia. No pasó mucho tiempo antes de que el familiar entrara y se sentara. Terminé de revisar el expediente del paciente y finalmente levanté la vista, solo para descubrir que el familiar era James. ¿Usted es el paciente, familia? Porque llevaba un sombrero y una mascarilla. James claramente no me reconoció. Sí, soy su yerno. Capítulo 2. Pensé que había oído mal, así que pregunté de nuevo, pero la respuesta fue la misma. Apreté la mano alrededor del formulario de consentimiento y sentí el corazón pesado y asfixiado. Doctor, la voz de James me devolvió a la realidad. Miré al hombre que tenía delante, el que debería haber sido el más familiar, pero ahora me sentí como una completa extraña. Luego eché un vistazo al expediente del paciente, respirando hondo. Los riesgos de la cirugía están todos enumerados aquí. Por favor, revíselos. Si todo está bien, firme el formulario para que pueda proceder con la cirugía. James tomó el formulario y lo revisó cuidadosamente. Lo miré fijamente mientras firmaba y luego su rostro cambió mientras leía el documento. Cirujana Miranda, su Miranda, levantó la cabeza bruscamente mirándome con incredulidad. Le arrebaté el formulario de consentimiento de la mano, mi voz helada, completamente diferente a mi tono habitual. Sí, por favor, espere afuera. Después de la cirugía llevaremos al paciente directamente de regreso a la habitación. Me di la vuelta y me alejé con James gritándome que escuchara su explicación, pero no tenía intención de detenerme. Reprimiendo la decepción, la tristeza y la incredulidad en mi corazón, completé la cirugía con calma y ayudé a las enfermeras a llevar al paciente de regreso a la habitación. Aunque no quería volver a ver a James, tenía que informar a la familia sobre las precauciones postoperatorias. Afortunadamente, James no estaba allí esta vez. En su lugar, conocí a la hija del paciente, la esposa nominal de James. Capítulo 3. La mujer era muy hermosa, completamente diferente a mi estilo. Tenía el tipo de personalidad audaz y extravagante que fue inmediatamente evidente. Así que, ¿era esta la razón por la que James nunca quiso casarse conmigo? Pensando en nuestra relación de 7 años, mi corazón dolía como si alguien lo estuviera apretando. Me obligué a superar la incomodidad, dándole las instrucciones de la parte superior del cuerpo a un ritmo rápido. Mantén la cabeza girada. No uses almohada durante 6 horas para evitar ahogarse. Si hay vómitos, llámame si pasa algo. Antes de que pudiera responder, salí corriendo de la habitación. Quería escapar de cualquier cosa y de cualquiera que me recordara a James. Me tomé medio día libre del hospital y regresé al apartamento donde James y yo solíamos vivir juntos. Las paredes todavía estaban cubiertas de fotos nuestras. El baño, el dormitorio, todas partes llevaban las huellas de nuestra vida juntos. Me escocían los ojos, pero no brotaron las lágrimas. 7 años de amor terminaron en ese momento. El momento en que supe que James se había casado secretamente con otra persona. Habíamos terminado y vuelto a estar juntos muchas veces, pero ninguna me había dejado tan decepcionada como esta. James, hemos terminado para siempre. Capítulo 4. El apartamento fue alquilado por James. Empaqué mis cosas rápidamente y le envié un mensaje a James. Le dije que no quería nada más y que podía hacer lo que quisiera conmigo el resto. Entonces bloqueé todos sus contactos y me fui con mi equipaje rumbo a la nueva casa que había comprado. El trabajo en el hospital me mantenía tan ocupada que no tenía tiempo para procesar mis sentimientos sobre la ruptura. Solo podía actuar como si nada hubiera pasado y continuar trabajando. El suegro de James parecía estar recuperándose bien
bien después de la cirugía, gracias a su buena salud. Para evitar más contacto con James, quería transferir el caso a otro médico. Pero cuando los otros médicos oyeron el nombre del paciente, todos negaron la cabeza y se negaron. Miranda, no es que no queramos ayudarte, pero esta familia es demasiado problemática. No queremos involucrarnos. Viendo sus reacciones, no podía obligarlos, así que no tuve más remedio que seguir manejando el asunto yo misma. No tardé en entender lo que querían decir con problemático. La esposa de James, Alice, irrumpió directamente en el consultorio del médico, tilándome de mi asiento. Tú, charlatán, la cara de mi padre se está poniendo morada. ¿Arruinaste la cirugía? Al oír esto, no me molesté en abordar su actitud grosera. Me liberé de su agarre e inmediatamente corrí a la habitación con la enfermera. La escena con la que entré hizo que la sangre se me subiera a la cabeza. Estaba tan furiosa que me dolía la cabeza. Después de resolver la situación, apenas tuve tiempo de recuperar el aliento antes de que Alice volviera furiosa frente a mí. ¿Qué le hiciste a mi padre otra vez? Te lo digo, si algo le pasa, me aseguraré de... Antes de que pudiera terminar su frase, mi frustración entró en ebullición y le abofeté en la cara. ¿Te dije o no te dije que no tomara pastillas? ¿Te dije o no te dije que mantuviera la cabeza girada? Casi se ahoga con su propio vómito. Si algo hubiera pasado, ¿sería tu culpa o mía? He lidiado con familiares desobedientes antes, pero nunca con alguien tan imprudente. Y para colmo, esta mujer era la esposa de mi novio. Con eso en mente, me fue imposible mantener la calma. Alice estaba a punto de replicar cuando James se abrió paso entre la multitud y entró corriendo. La mujer, antes dominante, se transformó instantáneamente en una damisela en apuros en defenso. Se arrojó a los brazos de James llorando. Cariño, este charlatán me golpeó. 7 años, excepto al principio de nuestra relación, James nunca me consoló cuando lloré, pero ahora aquí estaba él secando frenéticamente las lágrimas de Alice. Le importara o no, no es algo que puedas fingir. Reí amargamente, sin querer enredarme más con esta gente, y me di la vuelta para irme. Miranda, espera. Una voz familiar me detuvo en seco. Me di la vuelta. Sé que tienes problemas conmigo, pero Alice es inocente. No deberías haberla golpeado. Disculpa, Miranda. Hemos terminado. Alice es mi esposa ahora. Espero que como médico puedas mantener el profesionalismo y no traer tus emociones personales a tu trabajo. La multitud murmuró a nuestro alrededor, y mis compañeros médicos y enfermeras me lanzaron miradas extrañas. Estaba furiosa y atónita. No podía creer que el mismo James, que había intentado explicarse antes de la cirugía, estuviera diciendo ahora estas cosas delante de Alice. Quería discutir, pero no importaba lo que dijera, me haría quedar mal. Mientras pensaba en cómo responder, alguien se acercó por detrás y me rodeó los hombros con un brazo. Instintivamente quise apartarme, pero el hombre me susurró al oído: «Te tengo». Inmediatamente bajé la guardia y le permití continuar. Capítulo 5. James vio al hombre que me sostenía tan íntimamente, su expresión cambió, y fue el primero en hablar. «¿Quién eres?» «Oh, olvidé presentarme. Soy Luis Miranda, prometido». Luis era media cabeza más alto que James, vestido con un traje negro, con nariz afilada y rasgos atractivos. Su apariencia superaba con creces a James. Con Luis apareciendo y afirmando ser mi prometido, naturalmente nadie creería que todavía estaría involucrada con James. Los rumores se derrumbaron por sí solos, aunque Alice y James intentaron seguir discutiendo, pero cuando el anciano despertó, estaban demasiado ocupados cuidándolo como para ocuparse de otra cosa. Aproveché la oportunidad para irme. Una vez que llegamos a un rincón tranquilo, me solté del brazo de Luis. «Gracias por eso». Después de expresar mi gratitud, estaba a punto de irme, pero Luis me agarró del brazo. «Ese es un gracias bastante tibio, ¿no crees? Entonces, ¿qué quieres? ¿Invitarme a cenar esta noche?» Después de un momento de pensarlo, no pude encontrar una razón para negarme, así que asentí. Intercambiamos información de contacto y regresé a la oficina solo para recibir un aviso del hospital pidiéndome que tomara una licencia temporal. «Miranda, sabemos que no fue tu culpa, pero golpeaste a un familiar del paciente y el impacto no es bueno. Tómate unos días libres y tu salario seguirá igual». «Muy bien». Honestamente había estado abrumada con cirugías este año, con todas mis vacaciones ocupadas. Este descanso era exactamente lo que necesitaba. Fui a casa, me cambié a un vestido floral y me apliqué un maquillaje ligero. Justo cuando terminé de arreglarme, recibí una llamada de Luis. «Hola, estoy abajo. Sin prisa, tómate tu tiempo». Su voz era suave, como si estuviera hablando con alguien que le gustaba. Negué con la cabeza para mí misma, pensando: aquí hay otro playboy. Mejor evitar involucrarse. Luis me llevó a un restaurante moderno recién inaugurado. Estaba lleno, así que elegimos una sala privada en la parte de atrás. Antes de sentarnos, Luis usó una toallita húmeda para limpiar mi silla y la mesa. Luego le pidió al camarero agua caliente y hábilmente esterilizó los tazones y palillos para mí. Para alguien que parecía un niño rico mimado, hizo todas estas cosas sin parecer fuera de lugar. «Probablemente has tenido más de una novia, ¿verdad?». No pude evitar comentar. Ser su novia, incluso si no estaba completamente involucrado, al menos haría
quería que alguien se sintiera cómodo con toda esta atención a detalle, a diferencia de mí. Después de 7 años de noviazgo, excepto por el primer año cuando James me cortejaba y los primeros 6 meses que estuvimos juntos, nunca experimenté ser cuidada así otra vez. Siempre era yo cuidando de James. Incluso rechacé un trabajo en un hospital en mi ciudad natal. Me mudé a más de 1000 kilómetros a una ciudad donde no conocía a nadie y trabajé duro para construir una vida aquí. Una vez que nos mudamos juntos, hice todo, sin importar lo ocupados que estuviéramos. Siempre le preparaba a James algo especial para comer cuando llegaba a casa, y al final, lo que obtuve en cambio fue descubrir que se había casado en secreto con otra persona. Es solo ahora que me doy cuenta de que si el amor no es correspondido, debe terminar pronto, así no te harás daño a largo plazo. Los platos estaban servidos, y Luis, mientras colocaba un trozo de carne en mi plato, me miró. Estás equivocada, hermana. Nunca he tenido novia. Capítulo 6. Me quedé paralizada por un momento, confundida por cómo alguien que nunca había estado en una relación podía ser tan atento y cariñoso. Notando mi confusión, Luis rió suavemente. Lo muestran todo el tiempo en la televisión. Hermana, cualquiera con un poco de intención puede darse cuenta de que había una insinuación en sus palabras, como si se estuviera burlando de mí por no ver que James había sido a medias todo el tiempo. Enterré la cabeza y di unos bocados a la comida. Aprendí todo esto solo por ti, hermana. ¿Ah? ¿Qué dijiste? Estaba tan sorprendido por las palabras de Luis que no tragué bien la comida y empecé a ahogarme. Se levantó rápidamente, me dio agua y me dio unas palmaditas suaves en la espalda. Tómalo con calma, hermano. Aunque pedí todos tus platos favoritos, no tienes que comer tan rápido. Al oír lo que dijo, finalmente miré más de cerca los platos en la mesa. Realmente eran todos mis favoritos, pero Luis no me había dejado pedir. ¿Cómo sabía lo que me gustaba? Tú. Empezamos a hablar al mismo tiempo. Sonreí e hice un gesto a Liz para que hablara primero. ¿De verdad te has olvidado de mi hermana? Capítulo 7. Sus ojos parecían dolidos y una ola de culpa me invadió. Busqué en mi memoria, pero por más que lo intentara, no podía recordar haberlo conocido. Luis, tal vez te has equivocado de persona. Tan pronto como lo dije, un destello de tristeza cruzó la cara de Lu antes de que volviera a su comportamiento habitual. Con la forma en la que me miraste, entonces no es de extrañar que no me recuerdes. Aunque dijo que no le molestaba, Luis estaba claramente dispuesto a seguir comiendo. Me sentía un poco culpable. Después de la cena, Luis ofreció llevarme a casa. Cuando llegamos, me desabroché el cinturón de seguridad, lista para agradecerle y salir del coche, pero de repente se inclinó. Su cara estaba tan cerca, apenas una pulgada de distancia. Podía sentir su aliento cálido. ¿No vas a invitarme a subir, hermana? Debería haberme negado, pero mirar su cara y el nerviosismo en sus ojos, no pude sacar las palabras. Si James pudo traicionar fácilmente nuestra relación de 7 años, ¿por qué no podía yo soltarme y empezar de cero? Además, este hombre frente a mí, aparte de ser un poco más joven, era guapo, gentil y mejor que James en todos los sentidos. Con ese pensamiento, me incliné hacia adelante, mis labios rozando ligeramente su mejilla. ¿Estás segura de que quieres subir? No seré responsable de lo que sea que haya pasado contigo. Pensando de esa manera, hermana, no podría estar más feliz con eso. Luis me besó. Su torpe técnica de besar confirmó lo que había dicho antes. Realmente no había tenido una relación antes. Capítulo 8. Tan pronto como abrí la puerta, Luis me besó con urgencia. Ni siquiera habíamos recuperado el aliento al subir las escaleras cuando su beso dominante y enérgico me dejó casi sin aliento. Después de un largo rato, Luis finalmente se apartó. Sus ojos estaban llenos de emociones contradictorias. Si te arrepientes de esto ahora, todavía no es tarde demasiado. ¿No debería ser yo quien te lo pregunte, hermanito? Si te arrepientes de esto, te dejaré ir. De lo contrario, antes de que pudiera terminar, Luis me silenció con otro beso apasionado. Ya no había vuelta atrás. Después, Luis se inclinó para besar mis labios y secó las lágrimas de los comisorios de los ojos. No llores, hermana. Te cuidaré bien. Capítulo 9. Nuestra primera noche fue larga. El dolor físico y emocional, junto con el agotamiento, me hicieron caer en un sueño profundo. Cuando desperté, la cama ya estaba fría. El calor de Luis ya había desaparecido hacía tiempo. Sentí un ligero dolor en el corazón, pero me recordé a mí misma que había querido desahogarme por una vez y que había dicho que no me haría responsable por nada. Era normal que Luis se fuera. Mientras arrastraba mi cuerpo dolorido a la cama, comencé a tirar las sábanas a la lavadora. Un par de manos me interrumpieron. Luis, ¿no te fuiste? Por supuesto que no. Ya hemos dormido juntos, hermana. Ahora tienes que responsabilizarte de mí. La luz del sol entraba a raudales en la habitación, haciendo que el perfil de Luis pareciera brillar. Lo miré fijamente, incapaz de salir de ese estado durante mucho tiempo. Tal vez de esto es de lo que siempre hablaban mis amigas, de los chicos jóvenes irresistibles como cachorros. A pesar de haber dicho que no sería responsable de nada, me encontré asintiendo sin pensar. Pero después del desayuno, cuando Luis me llevó de vuelta a la cama y sus manos comenzaron a recorrer mi cuerpo de nuevo, me arrepentí. Todavía es temprano, hermana. Vamos una vez más. No, me negué firmemente. Pero parecía que Liz no me oía y continuó con sus acciones.
expresiones. Mi resistencia era fútil. Después de otra ronda de intimidad, yacía impotente en los brazos de Luis. Él acarició suavemente mi cabello y besó el lugar detrás de mi oreja. Hermana, finalmente eres mía. Sus palabras estaban llenas de alegría, de finalmente conseguir algo que había deseado durante mucho tiempo, y una profunda sensación de culpa se apoderó de mi corazón. Luis debe haberme confundido con otra persona. Lo siento, Luis. Te arrastré a esto solo por un impulso fugaz. ¿Por qué te disculpas, hermana? Los ojos de Luis se llenaron de preocupación mientras besaba las lágrimas de las comisuras de mis ojos. Esto fue mutuo. No hay necesidad de que te disculpes. Pero no soy la persona en tu corazón. Por alguna razón, las lágrimas seguían cayendo de mis ojos. Luis se incorporó rápidamente y secó suavemente mis lágrimas. Una vez que mis emociones se calmaron, habló con expresión seria. Miranda, eres tú. Siempre has sido tú. Capítulo 11. Mi relación con Luis continuó. Desde ahí, para mí era solo un acuerdo entre dos adultos, cada uno obteniendo lo que necesitaba, pero Luis claramente no lo veía de esa manera. Viendo lo en serio que trataba nuestra relación, no pude obligarme a destrozar sus esperanzas, así que simplemente dejé que las cosas fueran. Después de una semana libre, recibí una llamada del hospital pidiéndome que volviera al trabajo. Luis me llevó allí. Tan pronto como salí del coche, vi a James de pie en la entrada de la clínica, cargando una gran pila de equipaje. En el momento en que me vio, dejó sus cosas y caminó rápidamente hacia mí, pero no tenía intención de reconocerlo. Tan pronto como llegó a mi lado, ni siquiera le dediqué una mirada. Pasé de largo. Miranda, detente, dijo James. Corrió unos pasos para agarrarme del brazo. Lo solté impacientemente. ¿Qué quieres? Miranda, ha pasado una semana. ¿No has tenido suficiente? Es hora de parar con esta tontería. ¿Tonterías? No pude evitar reír con rabia. Hemos estado juntos durante 7 años y me engañaste para casarte con otra persona y crees que soy yo la que está armando un escándalo. El rostro de James se congeló por un momento. Luego puso una expresión lastimera. Miranda, después de todos estos años juntos, pensé que me entendías. ¿Entenderte, James? ¿Cómo es que nunca me di cuenta antes de lo desvergonzado que eres? Cuando estábamos juntos, pensé que estaba bien, aparte de no ser lo suficientemente considerado. Ahora que lo he dejado ir, puedo ver lo verdaderamente horrible que es. James todavía me sostenía la mano, a punto de decir algo, cuando miró más allá de mí, soltando mi mano de inmediato y apresurándose hacia adelante. Alice, por fin estás aquí. Vámonos a casa. A casa ahora. El mismo hombre que me acababa de pedir que lo entendiera, ahora pasaba a mi lado con el brazo alrededor de otra mujer, sin siquiera dedicarme una mirada. Observando cómo se desarrollaba la escena, no pude evitar sentir que mis 7 años de devoción habían sido arrojados a los perros. Oye, ¿no es ese el doctor Wu que operó a mi padre? Alice se detuvo en seco mirándome. La miré fijamente, curiosa por ver qué planeaba esta vez. Aunque estábamos en la entrada del hospital y necesitaba ser consciente de la situación, no iba a dejar que se aprovechara de mí. Para mi sorpresa, la actitud de Alice era completamente diferente esta vez. Lo siento, doctor. Estaba demasiado emocionada antes. ¿Dónde está su prometido? ¿Por qué no está con usted esta vez? Antes de que pudiera sorprenderme de su repentino cambio de actitud, su siguiente frase reveló sus verdaderas intenciones. Mirando a James, de pie junto a ella, furioso pero demasiado asustado para hablar, no pude evitar reír. Acaba de irse. Puedo presentártelo también alguna vez si quieres, dije cortésmente, y luego añadí con un tono cortante, pero Alice mirando constantemente a los novios de otras personas no es precisamente un buen hábito. Las miradas en sus rostros como si acabaran de comer algo asqueroso me dieron una inmensa satisfacción. Colgué mi bolso al hombro y entré al hospital, ignorando los gritos agudos de Alice a mis espaldas. Capítulo 11. En mi primer día de vuelta al trabajo, las cosas no estaban muy ocupadas. Justo después del almuerzo, Luis me llamó. Hermana, ¿por qué no te saltas el trabajo? Quiero llevarte a un lugar bonito esta noche. ¿Esta noche? Todavía es temprano. ¿Por qué la prisa? Estaba confundida. Vamos, empieza a prepararte. Estoy abajo, por cierto. Negué la cabeza con una sonrisa y después de decirle a mi colega, me cambié y me fui. Luis me llevó a un centro comercial. Me condujo directamente al último piso, donde estaba la boutique de vestidos, y escogió varios vestidos para que me los probara. Hermana, estos son similares a tu estilo habitual. Adelante, pruébatelos. A punto de negarme, pero al ver la mirada esperanzada en sus ojos, no pude decir que no. Recordé lo que mi amiga dijo una vez. Es imposible resistirse a las peticiones de un chico como cachorros. Sí, al final tenía razón. Bajo el fuerte hálito de Luis, escogí un vestido negro con una larga cola. Lo combiné con un labial rojo intenso a juego. Al mirarme en el espejo, apenas podía creer que fuera yo. Antes, siempre estaba demasiado ocupada con el trabajo como para prestar atención a mi apariencia. Como máximo me aplicaba un maquillaje ligero cuando ahorraba un poco de dinero. No podía soportar gastarlo en ropa cara. Siempre estaba enfocada en comprar una casa y casarme con James lo antes posible. Si no fuera por estar con Luis, si no fuera por él que me trajo aquí, no podría imaginar que alguna vez podría verme tan bella. Luis despidió a la maquillista y me abrazó por detrás. Hermana, con este aspecto,
Casi no quiero salir contigo. El deseo en su voz era tan intenso. Sus labios se movieron de mi oreja a mi boca y yo apenas me giré. No. Arruinarás mi maquillaje. Se detuvo por un momento, pero su respiración se hizo más pesada. Un mal presentimiento surgió en mi pecho. Todavía hay tiempo para esta noche, hermana. ¿Qué tal si...? Rozó ligeramente el lóbulo de mi oreja con sus dientes. Un escalofrío me recorrió y mi voz se debilitó. No. Hay demasiada gente aquí. Ya los envié a casa y la tienda cerró, hermana. No te preocupes. Antes de que pudiera discutir más, Luis me silenció con un beso. Su beso intenso y apasionado me dejó sin fuerzas en el sofá, incapaz de resistir sus acciones. Mientras se movía, susurró en mi oído. Hermana, te amo. Nunca me dejes. Volví a dormirme, exhausta y abrumada por el placer. Cuando me desperté, sentí que alguien dibujaba en mi cara. Sobresaltada, abrí los ojos para ver el rostro de Luis cerrado y magnificado frente a mí. No te preocupes, hermana. Soy yo. Arreglaremos tu maquillaje y luego nos iremos. El desorden había sido limpiado y mi maquillaje estaba tan fresco como antes del entrenamiento. La única diferencia era el vestido que llevaba. Al notar mi confusión, Luis habló. No te preocupes, hermana. Yo misma limpié todo. Nadie más entró. El vestido estaba roto, así que te compré uno nuevo. Al ver la pila de vestidos rotos en la esquina, murmuré con un poco de tristeza. ¡Qué desperdicio! ¿Eran tan caros? Tan caros. No es caro. No se compara contigo. Ni siquiera una fracción, dijo Luis, deteniendo sus acciones para arrodillarse y ayudarme a ponerme en una cama. Par de tacones altos preparados, después de tantos años con James, nunca me habían tratado con tanto cuidado y ternura. Luis, ¿por qué eres tan buena conmigo? Luis se sentó a mi lado y me abrazó fuerte. Porque lo vales, Miranda. Escuchar mi nombre por primera vez de él confirmó que yo no era el sustituto de nadie. Lo que Luis apreciaba y valoraba era verdaderamente yo. Capítulo 12. Esa noche, Luis me llevó a la fiesta de cumpleaños de un amigo. Llegamos con un elegante retraso y tan pronto como entramos, todas las miradas estaban sobre nosotros. ¡Wow! ¿De verdad trajiste una cita? Eso es algo nuevo. El invitado de honor nos saludó, abrazando a Luis y luego asintiendo hacia mí. Sí, mi prometido, Miranda. Escuchar la presentación de Luis me sorprendió por un momento, pero no dije nada para contradecirlo. Su amigo dijo, hola, soy Leo. Después de asentir a modo de saludo, seguí a Luis mientras saludaba al resto de sus amigos antes de sentarse en una esquina. Rara vez usaba tacones altos, y después de un corto tiempo, mis tobillos ya me dolían. Luis lo notó y se arrodilló para masajearme los pies. Mi cara se puso roja brillante y sentí las miradas curiosas de la gente que nos rodeaba. No pude levantar la cabeza. Le susurré a Luis, está bien, levántate. Él vio mi expresión y rió suavemente, luego se levantó y me dio un rápido beso cariñoso en los labios. Tratando de recomponerme, mantuve la cabeza baja y me distraje revisando mi teléfono. Finalmente pude ignorar las escaleras. Poco después, un fuerte alboroto estalló a nuestro alrededor. Seguí la mirada de todos. James y Alice, ¿qué hacían aquí? James se había caído al suelo y Alice estaba sentada a su lado llorando. Miré a Luis y él entendió. Después de preguntar alrededor, regresó conmigo. Ese tipo se cayó de la plataforma. Luis ni siquiera usó el nombre de James, llamándolo ese tipo. Su expresión de celos me hizo reír. No estás preocupada por él, ¿verdad, hermana? Por supuesto que no, Luis. Soy del tipo que guarda rencor. Al oír eso, solté un suspiro de alivio. Puso mi mano en su brazo y me guió hacia él. Leo se acercó a nosotros y explicó. Parece que está bastante herido. Ya llamé a una ambulancia. ¡Qué manera de arruinar un cumpleaños! Leo sonaba irritado y Luis le dio unas palmaditas en la espalda, ofreciéndole unas palabras de consuelo. Alice oyó la voz de Luis e inmediatamente lo miró. ¿Puedes ayudarme? Su lamentable aspecto podría haber conmovido a cualquiera si no conociera ya su verdadera naturaleza. Al ver que Luis la ignoraba, Alice se acercó a él y le agarró la manga. La expresión de Luis se ensombreció al instante. Suéltala. Se sacudió bruscamente a Alice y luego con disgusto se quitó la chaqueta y la tiró al suelo. Miré a Luis y luego a James, que yacía en el suelo, y no pude evitar sentir una oleada de emociones. Luis se mantenía alejado de otras mujeres para evitar que me pusiera celosa, y James, el hombre al que había amado durante 7 años, se había casado con otra a mis espaldas. La elección entre ellos se había vuelto obvia hacía mucho tiempo. Con ese pensamiento, me acerqué a James. Capítulo 13. Hermana. La voz de Luis sonaba ansiosa. Le sonreí. Luis, soy doctora. Él lo entendió y la inquietud en su rostro se desvanecía.
desvaneció, reemplazada por su habitual expresión amable. Me agaché junto a James y examiné su brazo, que estaba doblado de forma antinatural. No estaba roto, probablemente solo dislocado. Después de comprobarlo varias veces, le agarré el brazo y con un movimiento rápido se lo volví a colocar en su sitio. James gritó y luego movió el brazo con incredulidad. Estoy mejor, Miranda. Gracias. Sabía que eras la mejor. James intentó abrazarme, ignorando completamente el hecho de que su esposa todavía estaba allí. A diferencia de esa mujer cruel, cuando estaba a punto de caer, ella me usó como un cojín. Luis se puso delante de mí, deteniendo a James en seco, y en ese momento me di cuenta de lo que acababa de suceder al ver los ojos de James llenos de amor y gratitud, como si todavía estuviéramos juntos. Salí de detrás de Luis. James, has malinterpretado. Te ayudo solo porque soy médico. La fiesta de cumpleaños de Leo duró hasta las 10 de la noche y me sentía cansado, así que Luis y yo nos fuimos temprano. Mientras tanto, James y Alice seguían discutiendo, arruinando el humor de Leo y finalmente los echaron. Dos amigos de Luis mencionaron que los dos llegaron a hablar físicamente, gritando que se divorciarían al día siguiente. Yo solo sonreí y no dije nada. Lo que les pasó ya no tenía nada que ver conmigo. Capítulo 14. Después de un mes de estar con Luis en un fin de semana libre, Luis me llevó a la playa, alquiló una casa entera. En la isla me propuso matrimonio. Hubo fuegos artificiales que duraron media noche frente a familiares y amigos. Me puse el anillo y abracé mi futuro. Él estaba tan feliz como un niño. Al día siguiente fuimos a la oficina de registro civil y obtuvimos nuestro certificado de matrimonio. No fue hasta que vi su registro familiar que finalmente comprendí el origen de sus sentimientos por mí. Luis solía llamarse Lucas. No es de extrañar que tuviera una sensación de familiaridad la primera vez que nos conocimos. No es de extrañar que sintiera una familiaridad similar cuando conocí a sus padres. Resulta que nos habíamos conocido hace 5 años. Capítulo 15. La primera cirugía que realicé. Mi primer paciente fue Lucas. En ese momento, Luis había tenido un accidente de automóvil y tenía toda la cara vendada. La cirugía que realicé fue por su fractura de pierna. Después de la cirugía, hubo un tiempo en el que no podía ponerse de pie debido al trauma. Me quedé a su lado todo el tiempo, ayudándolo con su rehabilitación y animándolo. Él presenció el comienzo de mi carrera como médico y le di el coraje para salir de las sombras. Resulta que nuestros caminos se cruzaron mucho antes de que me diera cuenta. Mirando al hombre a mi lado ahora, todavía podía verle el rostro de aquel estudiante de universidad de entonces. Así que, ¿cómo se le ocurrió a tu papá el nombre Lucas? Bromé, pero él no le importó y con cariño me despeinó el cabello. A él le gustaba el nombre, así que así me llamó. Pero después del accidente de automóvil, dijo que no era de buena suerte, así que lo cambió a Luis. Curiosamente, antes del cambio de nombre, siempre parecía tener pequeños accidentes, pero después de cambiar mi nombre, nunca volvió a suceder. Mi papá dice que es por el cambio de nombre, pero creo que es porque te conocí, hermana. Me diste una nueva vida. No, Luis, me diste un nuevo futuro. Me hiciste creer que también merezco ser amado tan profundamente. Capítulo 16. En el apartamento que Miranda alguna vez compartió con James, James estaba desplomado al lado de la cama, botellas vacías esparcidas por todo el suelo. Estaba borracho, murmurando continuamente, Miranda, Miranda. La razón por la que se casó con Alice en ese momento era porque Alice le había prometido que podrían divorciarse después de 6 meses y que le daría 1 millón de compensación por esos 6 meses. En ese entonces todavía tenía sentimientos por Miranda, pero el pensamiento del millón lo hizo decidir casarse con Alice en secreto. Después de casarse con Alice, su belleza, su disposición a arreglarse y su ocasional muestra de vulnerabilidad lo atrajeron. Era completamente diferente de Miranda, quien siempre vestía con sencillez y casi nunca usaba maquillaje. Sin darse cuenta, se sintió atraído por Alice y comenzó a sentir algo por ella, pero no podía dejar ir los 7 años que había pasado con Miranda. Pensó que podía tener a ambas mujeres siempre y cuando no lo descubrieran. No fue hasta la cirugía del suegro que vio el nombre del médico tratante. En ese momento, su primer pensamiento fue intentar recuperar a Miranda, pero cuando surgió un conflicto entre ellos, se dio cuenta de que era imposible en ese momento. Después de recibir el alta del hospital, Alice intentó todo lo posible por recompensarlo, pero el comportamiento de Alice lo molestaba cada vez más. Finalmente, James miró su angustiado rostro y comprendió que había perdido a Miranda. Miranda y Alice, después de sopesar sus opciones, aún eligió proteger a Alice primero. Ante la disyuntiva entre 7 años de amor y dinero, solo le tomó un momento elegir el dinero. Después de ver a Alice constantemente lanzándose a otros hombres, se dio cuenta de que nunca había sido sincera sobre casarse con él. Lo usó para resolver el problema de la presión de su padre para que se casara y luego inmediatamente quiso
quiso deshacerse de él. Incluso lo usó como un colchón cuando cayó. James finalmente despertó. Se divorció de Alice, aunque no obtuvo el dinero, todavía tenía a Miranda. Pero pasó medio mes y sus mensajes, sus llamadas sin respuesta, nunca se conectaban. Miranda, ¿de verdad ya no me quieres? James murmuró, lágrimas corriendo por su rostro. No, Miranda y yo tenemos años de historia. Ella solo está esperando que me disculpe. Mientras admita mis errores, ella volverá. Capítulo 17. Después de que Luis y yo obtuvimos nuestro certificado de matrimonio, estábamos a punto de salir a celebrar cuando recibí una llamada del hospital. Me necesitaban para una cirugía. Miré a Luis con disculpa, pero a él no le importó en absoluto. Hermana, te amo y amo tu profesión también. Así que no hay necesidad de sentirte culpable. Me llevó de regreso al hospital y me esperó en el auto. Solo vino a recogerme después de que terminó la cirugía. Mis colegas me molestaron cuando lo vieron. Miranda, realmente has hecho una buena elección esta vez. Es mucho mejor que el último. Por supuesto, me reí sosteniendo la mano de Luis mientras salíamos juntos. Mientras caminábamos hacia el vestíbulo del hospital, una figura apareció repentinamente bloqueando mi paso. James, vestido con un traje negro, su cabello claramente peinado con cuidado, pero las ojeras debajo de sus ojos y el enrojecimiento en ellos eran imposibles de ocultar. Sostenía un ramo de rosas e inmediatamente se arrodilló frente a mí. Miranda, solo estaba con Alice para conseguir su dinero para comprar una casa para nosotros. Sé que me equivoqué. ¿Me perdonarás? Antes de que pudiera hablar, una mano tomó las flores y las tiró a la papelera cercana. ¿Quién te crees que eres para tirar mis flores? James entró en pánico y se levantó gritándole a Luis. Luis sonrió con picardía. Solo han pasado unos días, James, ¿y no me reconoces? ¿Eres Luis? Sí, respondió Luis, levantando nuestras manos entrelazadas. Los anillos de boda en nuestros dedos eran inconfundibles. James me miró con incredulidad, buscando confirmación. Miranda, ¿podrías moverte, por favor? No interrumpas mi cita con mi esposo. Gracias. Observé cómo el rostro de James se entristecía. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero todo lo que sentí fue un breve momento de tristeza por los 7 años que habíamos compartido. No había otra emoción. Ahora era la esposa de Luis y había dejado atrás por completo ese capítulo del pasado. 18. 3 años después de la boda, Luis y yo tuvimos una hija. Se parecía exactamente a mí cuando era niña. Mis padres y los padres de Luis estaban encantados. Pasaban todo el tiempo jugando con nuestra hija. Cuando estaba con James, nunca soñé que podría tener una vida así. No tuve que mudarme lejos y mis padres seguían cerca. Luis hizo todo esto posible. Nuestra hija tiene una personalidad vivaz, completamente diferente a como yo era de niña. Luis pasa todo el día con ella, cumpliendo todos sus deseos y mimándola sin parar. Pero cada vez que pregunta si quiere más a mamá o a ella, Luis siempre responde con firmeza. Por supuesto que quiero más a tu mamá. Nadie es más importante que ella. No puedo evitar reírme cuando veo a nuestra hija hacer pucheros de celos parada a un lado. Estoy tan agradecida de haber estudiado medicina y aún más agradecida de haber conocido a Luis. Sin él, nunca tendría esta vida tranquila y feliz. El verano en que nuestra hija se desvaneció, desapareció durante medio día. Luis prácticamente buscó por toda la ciudad. No fue hasta la noche que regresó sosteniendo un osito de fresa y saltando. Mamá, un hombre me llevó al parque de atracciones toda la tarde. Me compró mucha comida deliciosa y juguetes divertidos. Luis y yo intercambiamos una mirada de desconcierto y nuestra hija continuó. Ese hombre te conoce, mamá. Dijo que lo sentía y que te había perdido. Papá, ¿qué quiso decir ese hombre? Nuestra hija miró a Luis y preguntó. Luis la tomó en brazos y me acercó a él. No significa nada, cariño. Lo único que necesitas saber es que somos una familia feliz juntos. ¿De acuerdo?